Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 6 de la mañana en punto en este 18 de abril del 2023. Iniciamos el programa con mucho gusto, agradeciendo a las personas que están con nosotros en la plataforma de Easy, Canal 76, Vive TV y Canal 78, México Travel Channel. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a quienes desde muy temprano nos saludan en las redes sociales indicando que están iniciando con nosotros o están listos ya para iniciar con nosotros un nuevo día. Muchas gracias. Que sea un buen martes para todos. Gracias. Belén, ¿quiénes cumplen santo hoy? Buenos días. Hola Lalo, ¿cómo estás? Buenos días a todos en Entorno al Dinero. Pues hoy es santo de Eleuterio. Eleuterio. Eleuterio, así es. Nada más Eleuterio. Solo Eleuterio. Bueno, muchas felicidades a Eleuterio. Si usted tiene algo que festejar, algún cumpleaños, con mucho gusto nos hace llegar y ponemos a trabajar nuestro conjunto musical, muchachos, a la 1, a las 2 y a las 3 para los Eleuterios. Muchas gracias, gracias. Bien, ahora nos vamos a las efemérides del día. Vamos entonces con las efemérides. Pues un día como hoy, Albert Einstein murió un 18 de abril, pero de 1955. Sus descubrimientos marcaron un antes y sí un después en la física. Recibió el Premio Nobel de Física en 1921. También hoy es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, y este día busca sensibilizar y dar a conocer a todas las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y así fomentar la conservación y protección de los mismos. Ahí está, Lalo. Bien, ahí están los efemérides del día. Estas las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes. Desaparición de Financiera Rural desampara a productores agrícolas, advierte el Consejo Nacional Agropecuario. Diputados aplazan reformas a ley minera hasta próximo periodo ordinario de sesiones. Economía de México crecerá 4% si se aprovecha el nearshoring, asegura la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Comisión Reguladora de Energía niega otro permiso para generar electricidad. El presidente López Obrador se reúne con el embajador estadounidense Ken Salazar tras revelación de que la DEA se infiltró en el cártel de Sinaloa. La acción fue calificada por el mandatario mexicano como abusiva y prepotente. México pasó del lugar 17 al 9 en captación de divisas turísticas durante 2021, informa la Secretaría de Turismo. Quintana Roo pierde 90% del turismo brasileño por visado obligatorio impuesto por el gobierno de México. China y México deben continuar apoyándose mutuamente en la búsqueda de un camino de desarrollo común, señala el embajador chino Shang Run. G7 mantendrá precio del petróleo ruso en máximo de $60 por barril. Gobierno y trabajadores de Chile acuerdan alza de salario mínimo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asegura que la reforma de pensiones era necesaria. Pide 100 días para sanar al país. Bueno, tendremos a Víctor Ortiz Niño en algunos minutos más hablando del análisis de los temas que considera más importantes en el contexto económico actual. Después tendremos a Sergio Sánchez, nos da algunos tips sobre cómo presentar la declaración anual 2022 para personas físicas en caso de decesos
y en caso de arrendadoras. Bueno, después tendremos a Mauricio Jalife Dager, el socio fundador del despacho Jalife Caballero, que nos habla sobre la ley esta que pretende regular la actividad de los influencers en redes sociales dentro de México. Gracias. Después tendremos al doctor Klaus von Bobser, presidente de la International Chamber of Commerce México, que nos habla de la reforma administrativa. Poco antes de que cumplamos una hora, le vamos a dar un resumen de cuáles son algunos de los puntos más destacados de la reforma administrativa. Ayer me puse a leer específicamente los asuntos que procura esta reforma administrativa. Le digo que está de no te entumas, está durísima. Espero que usted tome conciencia, porque para esta no se necesita 3/4 partes, ¿no? O sea, no se necesita tener una mayoría calificada. Con mayoría simple sacan adelante esta reforma que está, bueno, con decirle simplemente que el gobierno puede determinar cuánto va a pagar en caso de que él tenga la culpa en un contrato. Pone límites de pago y puede decirle, ¿sabes qué? Tu casa es de utilidad pública, vámonos, matanga, dijo la changa, órale, viene para acá. Bueno, puede asignar proveedores de por vida si así se le antojara. Entonces, no tiene empacho de que haya ley de transparencia. Pueden iniciarse las obras en caso de que sean prioritarias, se consideren básicas para el crecimiento económico del país. Pueden iniciar obras sin presentar las consideraciones del impacto ambiental de la obra. No, está de veras, vale la pena que atendamos ese asunto sin lugar a dudas. Después tendremos a Juan Carlos Balda. Juan Carlos Balda nos hablará, Pablo Álvarez y Casa, por supuesto, perdóname, Ernesto. Bueno, ya que estás en Pablo Álvarez y Casa. Pablo Álvarez y Casa nos hará el análisis en temas económicos a eso de el segundo contenido de la segunda hora de transmisión. Después tenemos ahora sí Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Nos dice sobre cuáles son las claves para formular bien los propósitos de los empresarios y llegar a buen término y cumplirlos. Después tendremos a Rosario Avilés, especialista en términos de aviación, que nos va a hablar del cabotaje y de la categoría 1. Y después tendremos a Belén Aguilar hablándonos de algunos mitos que acompañan el padecimiento de la diabetes. Así es que, si le parece bien, vamos ya directamente a los diarios capitalinos, los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana. ¿Cuáles son sus notas principales? Leti, buenos días. Segundo Muy café. buenos días. Segundo. Segundo café, segundo. Y estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 18 de abril de 2023. Reforma. Acumulan millones de recetas sin surtir. Dejan sin abasto 22.8 millones de prescripciones en 2022. Sube en 5 años 1.241% el incumplimiento tan solo en el IMSS. El Universal. Sedena congela por 5 años la información de Pegasus. Desoye la orden del INAI y reserva los contratos de la adquisición del software espía. Argumenta que revelarlos pone a los operativos en riesgo de sabotaje. Excelsior. Intervención de llamadas solo si un juez lo ordena. Fallo tendrá efectos retroactivos. La Suprema Corte de Justicia invalidó artículos del Código Militar de Procedimientos Penales que permiten la intercepción de comunicaciones sin una autorización judicial. Milenio. Descarta Fiscalía General de la República que Ovidio libre extradición negando identidad. Muchos criminales han intentado evadir la justicia con cirugías plásticas o mutilación de huellas dactilares, pero nadie lo ha logrado. La Jornada. Intromisión abusiva, el espionaje de la DEA en el país. Andrés Manuel López Obrador. Cooperación sí, sometimiento no. El Financiero. Advierten riesgo de escasez de técnicos e ingenieros. Podría padecer sector productivo, merma de 30% en personal especializado. El Economista. Deuda en su medida amplia se mantiene por abajo del 50% del PIB, señala Hacienda. Es elevada, pero mejor comparada con otras economías.
El Heraldo de México. Ofrecen empleo para 10,000 médicos jubilados. IMSS Bienestar. El presidente ofreció a los especialistas un contrato de 5 años y conservar sus pensiones para superar a Dinamarca en salud. El Sol de México. Volcán planeaba operar 100 años en Quintana Roo. Calizas Industriales del Carmen. El gobierno de México acusa que la empresa oculta información y no cumple obligaciones. Reporte Índigo. La importancia de la batalla ambiental. Ante el boom de conciencia y preocupación por el medio ambiente por parte de la población, empresas y autoridades de los 3 niveles de gobierno se quedan cortas en acciones y trabajo a favor del planeta. La Razón de México. Intromisión abusiva y prepotente de Estados Unidos acusa a Andrés Manuel López Obrador tras infiltración a Chapitos. Critica que buscan tener buenas relaciones y hostiguen. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti. Pasamos directamente ya al clima. Capitán Juan Núñez, ¿cómo pinta el clima para esta jornada? Buenos días, Lalo. Buenos días al auditorio. Pues empezamos por Estados Unidos, como es costumbre. La combinación de fuertes vientos, condiciones secas y temperaturas de calentamiento traerá preocupaciones climáticas críticas por los incendios para partes de las altas llanuras occidentales, las montañas rocosas del sur y la región del Atlántico Medio. Mientras tanto, una tormenta que sigue a través del Intermountain West se moverá a las llanuras y enfocará las lluvias y las tormentas eléctricas a finales de esta semana. El clima severo y las inundaciones serán posibles. Te doy las temperaturas. En Chicago, 2 grados, en Houston, 16 grados, en Los Ángeles, 14 grados, en Nueva York, 10 grados, en San Antonio, 19 grados y en San Diego, 13 grados. Para la República Mexicana, se espera para este 18 de abril que el sistema frontal número 49 se extienda sobre el Mar Caribe sin afectar a la República Mexicana. Por otro lado, un canal de baja presión se extenderá sobre el exterior de México e interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. La inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originará chubascos en el noroeste, oriente, centro y sureste del territorio mexicano, siendo lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Te doy las temperaturas. En Aguascalientes, 10 grados, en Guadalajara, 14 grados, en Monterrey 19 grados, en Querétaro 12 grados y en San Luis Potosí 9 grados. Para la Ciudad de México se espera un ambiente fresco al amanecer con un cielo parcialmente nublado en la mañana y nublado por la tarde, con lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México. En estos momentos en la Ciudad de México tenemos 11 grados, que es la mínima prevista para este día. Tendremos un máximo de 26 grados y el amanecer se espera dentro de 5 minutos a las 6:17 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias. Recuerde usted que al mal tiempo, buena cara. Gracias, despeinado. Gracias, Ernesto. Al mal tiempo, buena cara. Gracias. Y me tomo la libertad de mandar saludos y corresponder a los generosos saludos que nos envían los miembros de esta comunidad de televidentes de En Torno al Dinero. Gracias al doctor Daniel Dorado, que ya regresó de hacer ejercicio, el doctor allá en Torreón, y ya comienza a mover al país. Gracias, doctor Daniel, te lo agradecemos mucho. Osvaldo Vega, desde Morelia, muchas gracias, Osvaldo, por saludarnos. Bienvenido, gracias. A Manuel Ruiz, muchas gracias, Manuel Ruiz, también por tu saludo, gracias. Eduardo de Jesús, desde Aguascalientes. David Nieto, muchas gracias. Pedro Guerrero, gracias, Pedro Guerrero, desde Monterrey. Laura Mendoza, 11 centígrados en Querétaro, muchas gracias, Laurita. Maribel Toro Gayol, desde la Florida, Estados Unidos, gracias. Sergio Torres, desde Monterrey también. Sergio Analco, desde North Carolina, muchas gracias. Juan Aguillón, muchas gracias, Juan, desde Querétaro. Y Guadalupe Vázquez, desde Guadalajara, Jalisco, de tu parte. Más adelante, Belén, hacemos una pausa, y en la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena, de Salvador García Soto. Salvador García Soto es el primero, y regresamos inmediatamente. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Salvador García Soto, en su columna Serpientes y Escaleras, dice: Ricardo Mejía acusa de narcos a jefes policíacos de Coahuila, y escribe: en medio del polémico primer debate por la gubernatura de Coahuila, en el que se habló más de las preguntas e interrupciones de los periodistas invitados como moderadores que lo dicho por los candidatos, hubo una acusación muy fuerte y delicada que lanzó en ese foro el abanderado del PT al gobierno estatal, Ricardo Mejía Verdeja. Cuando hablaba de los temas de seguridad en el estado que aspira a gobernar, Mejía soltó sin cortapisas, y se abren comillas. Es decir, y se pregunta, ¿por qué hay tanto cristal en Coahuila? Y se responde, porque los Gates, la Fuerza Coahuila, hoy PCC y PAR, que le cambiaron el nombre por tantas violaciones a los derechos humanos, son los principales regenteadores del cristal y por eso invaden nuestras colonias y ejidos. Y por eso violentan a nuestros jóvenes, se cierran comillas, dijo el candidato petista. Salvador García Soto continúa, pero no paró ahí y mencionó por su nombre e incluso mostró a las cámaras fotográficas de los titulares de seguridad estatal a los que acusa de controlar el tráfico de drogas en el estado. Y vuelve a citar, y estos son los jefes policíacos responsables de Cristal: Héctor Flores Rodríguez, que es el subsecretario de Operación Policial, conocido como el Jaguar; Jorge Miguel Hernández Barajas, alias el Homer, alto mando policial; y por último, Luis Ángel Estrada Picena, alias el Boxer. Son los innombrables, pero son los que están atrás de la venta de cristal, alcanzó a decir Mejía Verdeja antes de que el moderador lo cortara por haber concluido a destiempo. La gravedad de acusación es más que evidente y cobra especial relevancia por venir de quien hoy es candidato a gobernador por el PT, pero hasta hace apenas 3 meses era el secretario de Seguridad Pública Federal y brazo derecho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. El caso es que durante los 4 años que fungió como el segundo de a bordo de la Seguridad Federal, Ricardo Mejía asistió diariamente a las reuniones del Gabinete de Seguridad que se realizaron cada mañana en Palacio Nacional. Por eso, la acusación tan directa y contundente que hizo durante el debate cobra particular gravedad y relevancia. Y se pregunta García Soto, ¿supo el hoy candidato del PT del involucramiento de los jefes policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila en la distribución y venta del cristal y otras drogas en el territorio de ese estado? Hasta aquí parte de lo que escribe Salvador García Soto en Serpientes y Escaleras, que escribe en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Delta, United, JetBlue y American reducirán la cantidad de vuelos, particularmente en la zona de Nueva York, este verano, debido a la escasez de personal de tráfico aéreo. Su decisión de acortar la cantidad de vuelos en JFK, La Guardia y Newark en Nueva Jersey hasta un 10% va de la mano con las guías de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, en esa dirección. Parte del problema es que toma unos 3 años entrenar a estos trabajadores. Lo anterior se suma a la suspensión de los entrenamientos durante la pandemia, cuando ya se reportaba escasez de controladores aéreos. Lo más relevante en México y el mundo. Verónica Herrera, en torno al turismo. Bien, regresamos con mucho gusto para recorrer los diarios en materia de economía, finanzas, negocios, turismo. ¿Qué es lo que rezan en sus principales secciones o en diarios especializados, Leti? Vamos con los encabezados de las secciones de economía, negocios, finanzas y turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 18 de abril. Negocios del periódico Reforma. Advierten presión por nivel de deuda. Impactará que sigan altas tasas de interés. Carstens anticipa que deudas de las economías vuelvan a máximos de pandemia. Cartera de El Universal. Prevén jugoso reparto a los empleados bancarios. Las altas tasas de interés y la reforma al outsourcing les generarán una alta participación sobre utilidades de instituciones en que trabajan, anticipan expertos.
Dinero de Excelsior. Repuntan retiros por desempleo durante marzo. El aumento fue de 8% anual, situación que afectará el ahorro y las semanas cotizadas para la jubilación de los trabajadores. Economía del diario La Jornada. Tasas seguirán elevadas por más tiempo del estimado, prevé Carstens. Luchas contra la crisis amenazan estabilidad financiera global. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, altos índices de inflación se producen cuando aumentan los niveles de deuda, refirió el director del Banco de Pagos Internacionales, BIS. Economía, mercados e indicadores del financiero. El país podría sufrir escasez de ingenieros y técnicos, dicen. Eso sucedería si el gobierno insiste en limitar la participación del sector privado en la educación, señalan especialistas. Empresas y negocios del Economista. Comisión Reguladora de Energía niega otro permiso eléctrico. Acota opciones de abasto para municipios. Negativa, afirma The Next Energy de México. Mercados del Heraldo de México. Esperan menor recaudación. Visión del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP. Ven que el ingreso presupuestario sea 144.517 millones de pesos, menor frente a la Ley de Ingresos de la Federación. Finanzas de El Sol de México. Planeó quedarse más de un siglo en México. Revira 4T a Vulcan Materials. El gobierno explicó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que la firma estadounidense omitió informar que quería explotar el suelo de la entidad por 98 años más. Negocios de la Razón de México. Afronta 60% de mexicanos batalla diaria para comprar canasta básica. Desalienta el panorama hacia adelante. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este martes, Lalo. Muchas gracias, Leti, muchísimas gracias. Bueno, le anticipo, aquí le estamos dando los números de cierre de ayer. Sin embargo, ya en esta madrugada, mientras usted dormía, el peso se fortalecía y ya está abajo de los 18 pesos por dólar. Está en 17.97, con un retroceso de la moneda estadounidense de 0.27%. A ver si se sostiene a lo largo de la jornada. Por lo pronto, ¿cómo cerraron los mercados ayer, Belén? Los mercados. El día de ayer Wall Street cerró en verde. Inversionistas se mantienen pendientes a señales de la Fed. El índice Dow Jones ganó 0.30%. El Standard & Poor's ganó 0.33%, mientras que el Nasdaq ganó 0.28%. En cuanto a las bolsas de valores en México, estas cerraron en alza con la mira en resultados corporativos del primer trimestre del año. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia de 0.59% y el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores también presentó ganancias de 0.63%. Los petróleos en el mundo presentaron ganancias. El West Texas se vendió a $80.83 por barril. El Brent del Mar del Norte se vendió a $84.76 por barril. La mezcla mexicana de exportación se vende a $71.86 por barril. En cuanto a las divisas, el dólar el día de ayer cerró a 18.02 pesos y el euro cerró a 19.86 pesos. Y esto es con información del Banco de México. Lalo. Bien, muchas gracias. Le menciono a usted que en estos momentos, como ya le anticipé, el peso mexicano gana terreno 0.27% frente al dólar, está en 17.97. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo ves? 17.97, ¿eh? Muy buenos días, auditorio, deseando lo mejor. ¿Cómo la veo? En sus niveles mínimos. Estamos sobre niveles de 18 ya consistentemente. Ha llegado a niveles de 17.97, como está señalado, 17.96. Probablemente haya una serie de eventos que nos cambien un poco la tendencia, como lo comentaremos posteriormente en el comentario. Entonces, ¿de qué nos hace el comentario? Perdón, que reitere. ¿De qué nos vas a hablar después de una pausa? Del crecimiento económico estimado por el primer trimestre y riesgos para la evolución de la economía en lo que resta del año, y estos riesgos pueden hacer cambiar justamente las tendencias
del mercado cambiario, el de las tasas de interés, seguimos viéndolo al alza, y la inflación cayendo paulatinamente, Eduardo de Auditorio. Bien, muchas gracias. Te escucharemos después. Vamos a ver los saludos. Supongo que tendrás saludos pendientes. Así es, Belén. tenemos varios saludos, Lalo, aquí por el Facebook. Nos está saludando como todos los días, primeramente, Vale Ode. Saludos hasta San Luis Potosí y nos dice que está a 11 centígrados y máxima a 29. Muchísimas gracias. Ya está listísima para correr como siempre. Francisco Castillo también hasta Houston, Texas. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, Francisco, por siempre estar al pendiente del programa. Florinada, como siempre, un abrazo, querida. Leonardo Llamas Jiménez, también un abrazo para ti hasta Chihuahua y nos dice que amaneció a 16 grados. Gracias, Alberto Elías, también te manda un saludo especial y a todo el equipo, muchas gracias. Víctor García, como siempre, buenos días, comunidad en torno al dinero, dice saludos a todo el staff. Gracias a Jesús Aceves. Chávez, también muy buenos días, excelentes tus comentarios, muchas gracias. Un abrazo hasta Zapopan y nos dice que está a 13 centígrados. Y como siempre, por supuesto, Alex Escaldrufo hasta Lomas y Tabo Rivera hasta Mexicali. Buenos días a todos ustedes. José Luis Chávez, ¿desde dónde? Perdóname. José Luis Chávez, ¿desde dónde? José Luis Chávez. Ahorita te digo porque ya lo perdí. Bueno, Sí, vamos a ya una lo pausa. perdí. Vamos a una pausa y regresamos con el comentario de Víctor Ortiz Niño, con mucho gusto. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Okay. Vas con Con Salvador Camarena. Camarena, así es. Vamos con Salvador Camarena que escribe en El Financiero y se pregunta, 6 años más sin INAI, sin FinRural, sin Notimex. Durante el debate de candidatos a la gubernatura de Coahuila el domingo, la moderadora Sandra Romandía preguntó al morenista Armando Guadiana si replicaría a nivel estatal la decisión de AMLO de dejar inoperante al INAI. El senador de Morena respaldó las razones del presidente para desactivar al Instituto Nacional de Transparencia y dijo que en el respectivo instituto coahuilense pondría a personas honorables, idéntico que López Obrador. Las instituciones de antes son impuras. Guadiana ejemplifica algo que no termina en forma alguna con el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Gane o pierda Guadiana en junio la gubernatura de su estado, la realidad es que sería uno más de la veintena de gobernadores que nunca se atreverían a contradecir al presidente, y bastantes de ellos estarán en el poder más allá de 2024. Así que si este presidente de la República dice que lo que toca es cancelar el INAI, mudas y mudos, o incluso aplaudiendo, las y los mandatarios estatales de Morena respaldarían al Ejecutivo. Salvador Camarena continúa, y lo mismo con la liquidación de la financiera rural y de Notimex. Y aunque hasta ahora se ha conjurado esa posibilidad, lo mismo con el socavamiento del Tribunal Electoral, entre otros. De ganar en 2024 alguna de sus corcholatas, la elección presidencial no será el inicio de la corrección, ni siquiera el de la revisión de lo que hizo o dejó de hacer el presidente Andrés Manuel. Hasta aquí parte de lo que escribe. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llamas. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Te escuchamos con atención, Víctor. Gracias, Eduardo de Auditorio. Fíjate que hoy acaba de dar a conocer el INEGI una información que probablemente eche a volar algunas campanas. El indicador oportuno de la actividad económica del mes de marzo tuvo un crecimiento en el mismo mes del 3.8%, muy por arriba de todas las estimaciones. Y esto
aunado al crecimiento que ha tenido en febrero del 4.2 y en enero del 2.8, nos da un estimado para el primer trimestre del 3.6%, muy por arriba de lo que se estima por parte del gobierno para todo el año del 3%, y esto seguramente va a decir, vamos muy bien, o sea, adelante, las políticas son adecuadas. ¿Y esto a qué se debe si vemos en la descomposición de este indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos que nos está diciendo la evolución de la economía, que posteriormente va a ser ratificado por el índice global de la actividad económica del mes de febrero, el próximo martes o miércoles, si no me equivoco, y posteriormente ya por el conocimiento del PIB de todo el mes, de todo el trimestre, perdón. Si lo vemos, ¿a qué se debe este crecimiento? Básicamente es el sector terciario el que está impulsando la economía. En el mes de marzo tuvo un crecimiento del 4.2%, similar al de febrero, y ligeramente abajo del de enero, de 4.5%. Bueno, tenemos un problema con el internet de Víctor. No sé si, bueno, vamos a ver. Por lo pronto, damos los datos a ver si se puede comunicar nuevamente Víctor Ortiz Niño. Mira qué raro su configuración de internet, es regularmente muy bien, muy sólida, muy fuerte. Pero bueno, ya que lo mencionó, vamos a dar el indicador oportuno de la actividad económica, actividades secundarias y terciarias, modelos estimados con series estacionalizadas, que acaba de dar a conocer el INEGI, y usted lo tiene en su pantalla. Tenemos ahí el periodo de referencia. En el caso de febrero del 2023, el IGAE se espera crezca 4.2%. Ahí tienes la información, o no llegado. No ha llegado. Déjame ver si ya. Sí, ahí está mandada la información del IGAE correspondiente al mes de febrero y revisión correspondiente al mes de marzo. En febrero, en teoría, el IGAE, bueno, ha crecido 4.2%. En el mes de marzo, la estimación es que crezca 3.8%. En el nivel inferior, 2.7%, y en el nivel superior, 5%. Ese es, digamos, el rango que espera el INEGI. Se comporte el IGAE, el indicador global de actividad económica al mes de marzo. Actividades secundarias, un crecimiento de 3% promedio de lo que espera este indicador oportuno de la actividad económica, que anticipa cuál puede ser el comportamiento del IGAE en el mes que refiere. En el caso del mes de marzo, en la actividad terciaria queda en 4.2%, sigue siendo, como ya lo estaba comentando precisamente Víctor Ortiz Niño, sigue siendo muy fuerte la actividad del sector terciario de la economía. Y ahí están los datos de este indicador oportuno de la actividad económica, que lo que hace es anticipar la probabilidad de que el IGAE, el indicador global de actividad económica, se comporte de alguna otra manera. Y ya que estamos en esta, sin tanto esperamos a Víctor y esperemos que llegue, vale la pena hacer la referencia a un agarrón, y te mandé ahí, busqué y te mandé el tuit de un sutil diálogo que sostuvieron quien es todavía la directora de Notimex, San Juana Martínez, y Raimundo Riva Palacio, el columnista Raimundo Riva Palacio, si le puedes poner, si eres tan amable, donde se dan un agarrón que viene desde atrás y dice, San Juana Martínez dice, ay Riva Palacio, desde que tú fuiste director de Notimex existía la corrupción y en lugar de atender el problema fuiste parte. El declive de la agencia se agudizó en tu administración. Entonces le responde Raimundo Riva Palacio, solo hay una respuesta, farsante mentirosa, ¿no? Es raro que Raimundo se dé a la tarea de contestar en esos términos. Yo lo conozco y es bastante equilibrado. Después dice San Juana Martínez, eres un mercenario enriquecido, sin principios ni mucho menos convicciones o ideales. A ti solo te importa el dinero. Deja de manchar la profesión periodística. Y dice Raimundo Riva Palacio, eres una farsante mentirosa. Además, una incompetente ardida. Duro sí estuvo dura la contestación de Raimundo Riva Palacio. Y bueno, ya tenemos de regreso a Víctor Ortiz Niño. Víctor, disculpa. Bueno, ya sé que no es cosa nuestra, pero a veces allí la tecnología nos da unos coscorrones. Adelante.
Una disculpa, se fue la luz, perdí el internet, la computadora seguía funcionando, pero el internet obviamente no. Pero ya, regresamos. Comentaba entonces que los riesgos que tenemos para lo que resta del año, que pueden estar afectando el sector exportador, básicamente son sanciones, como la que ya tenemos por no proteger la vaquita marina de forma adecuada y que nos aplicó el CITES, que nos va a impedir la exportación de ciertas especies. También tenemos ya probablemente la consulta por freno de importación de maíz de Estados Unidos y el glisofato también. Y esto nos va a Glifosato, llevar, perdón, glifosato, sí. exacto. Y esto nos va a llevar justamente a un panel donde seguramente al no demostrar que tenemos elementos suficientes por parte, científicos suficientes, vamos a perder ese panel. También recordemos que ya estamos en tiempo extra en la consulta energética, donde se está justamente diciendo que se ha estado favoreciendo tanto a la CFE como a Pemex. Y entonces la pregunta es, ¿van a abrir un panel? La estatización de Iberdrola va a dar mayor oportunidad para que esto se alargue. Es una pregunta que está en el aire, pero que indudablemente involucra una adición de 10,000 a 40,000 millones de dólares que pueden estar afectando las exportaciones. Y como comentabas hace rato, otro probable evento que nos puede afectar de forma importante es la iniciativa de ley con la terminación anticipada y unilateral de los contratos tanto con empresas nacionales como internacionales, sin que exista una indemnización adecuada o a modo por parte del gobierno. Todo esto nos va a estar frenando la inversión extranjera. Estamos o vamos a estar viendo también ya caídas de indicadores de muy corto plazo. Ya es el de consumo, lo acaban de dar a conocer y está cayendo ligeramente el mes de febrero. Las ventas de la ANTAD también muestran una caída si vemos su tendencia histórica. Es decir, podemos echar las campanas al vuelo, pero no sin perder de vista que la situación no es todo lo halagüeña que se podría estar esperando. Podemos tener situaciones no inesperadas que han estado durmiendo el sueño de los justos y que nos pueden afectar completamente la tendencia de los mercados cambiario y de la evolución económica, Eduardo y Auditorio. Bien, pues vamos a ver cómo se comporta la situación. Por lo pronto, recibe un saludo de Maribel Toro Gayol desde la Florida. Desde siempre te saluda Maribel Toro Gayol. Muy amable, Maribel, muy amable todo el auditorio. Disculpen ahora sí las fallas técnicas Bueno, pues a veces a la suceda. Comisión Federal de Electricidad. Échale la culpa. Pero sí, pues finalmente ahí no podemos hacer nada más que aguantarnos, ¿no? Pues si se suspende el fluido eléctrico, pues ¿qué se hace? Pues nada, lo bueno es que regresó rápido, ¿eh? Sí, relativamente regresa rápido. En esta zona, antes Sí. no se nos iba y ahora... Estás en la zona norte, zona centro, poniente, perdón, en la oriente. zona de Cuapa. Estoy en la zona de Cuapa. Estás en la zona de Cuapa. No, pues sí, regularmente es bastante estable la luz por esa zona. Pero bueno, muchas gracias, Víctor. Hasta el próximo jueves, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable, gracias. Vamos ahora con Mauricio Jalife. Mauricio Jalife, y ha sido una culpa de este conductor el hecho de que no lo haya colocado antes la presencia de este comentario de Mauricio Jalife, socio fundador de Jalife y Caballero, quien nos habla sobre una ley, una pretendida ley que intentaría regular la actividad de los influencers en las redes sociales que se pueden distinguir en México. Vamos con él. Hola Eduardo, me da mucho gusto saludarte, igual que a nuestros amigos de En Torno al Dinero, pues para seguir con un tema que abordamos la semana pasada y pues sigue generando polémica, que es esta propuesta, digamos, de regulación para los llamados influencer. Hay pues un proyecto de nueva ley sometida al Congreso que lo que pretende, pues esencialmente reconocer, definir y regular a los influencers al amparo de la ley para prevenir y combatir las prácticas ilegales en materia publicitaria, que es una ley muy cuestionada, que de hecho es una ley que podría estar en proceso de ser declarada inconstitucional porque ya hay amparos otorgados en ese sentido, pero que sin embargo, pues
de alguna extraña manera, pues este proyecto o esta iniciativa pretende alojar dentro de esas disposiciones una reforma para regular a los influencers. ¿Qué es lo que se pretende? Pues básicamente que no pueda los usuarios, que no puedan los seguidores quedar expuestos a publicidad sin saber que se trata de publicidad pagada, que como destinatarios, vamos a decir, de esos mensajes, pues esté el público prevenido de que cuando un influencer habla a favor de un producto, de un servicio, de una marca, pues lo hace porque ha recibido un pago, es decir, que hay un patrocinio detrás para esos fines. Y por otro lado, pues que quede el influencer sujeto a las mismas reglas que cualquier anuncio comercial debe observar. En ese sentido, pues hay, por ejemplo, disposiciones en México orientadas al tema en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hay disposiciones muy importantes en todo lo que tiene que ver con alimentos procesados y bebidas en la Ley General de Salud. Y también, pues al mismo tiempo, obligarlos a someterse a ciertos parámetros legales que tienen que ver, por ejemplo, con la no discriminación en los mensajes, que es algo que ha venido sucediendo desde el punto de vista de la iniciativa reiteradamente con algunos influencers, y también que sean muy cuidadosos con los mensajes que van dirigidos a niños y adolescentes, en el sentido de pues no hacer apología de conductas o de prácticas indebidas o no aconsejables para sectores de la población que eventualmente son más expuestos o más sensibles a este tipo de publicidad. Así es que, pues viene una discusión yo creo que importante, interesante, porque dentro de los números que se manejan, Lalo, hay uno muy importante en el sentido de que las empresas están incrementando el gasto en este tipo de personajes, de protagonistas de las redes sociales en forma sensible, y que hoy inclusive ya gastan más en influencers que lo que podrían gastar en Facebook o lo que podrían gastar en publicidad en Google, lo cual pues es un dato muy revelador y muy interesante de la importancia, de la relevancia que están teniendo este tipo de contenidos en nuestras redes sociales y en la manera en la que pueden influir en quienes estamos expuestos a los mensajes. Así es que pues muy pendientes de la iniciativa, ya lo estaremos reportando, y por lo pronto pues también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias, gracias. Bueno, sí recuerdo, por ejemplo, y recuerdo que en los estudios de maestría, Belén, tú habías en algún punto mencionado la necesidad de regular la actividad de los influencers, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo en la parte informativa donde desinforman, ¿no? Justamente viendo algunas cuestiones de salud en TikTok, estaba viendo la cantidad de barbaridades que cualquier gente se atreve a decir. Esto también es muy importante, ¿no? Y la gente se los cree. Entonces creo que hay muchos ámbitos donde hay que regular esto. Hubo ya nos vamos, pero aguántenme 30 segunditos más. Hay un despacho de Luisito Comunica, ¿no? Que se va al aeropuerto de Felipe Ángeles. No, hombre, sí le pagaron para que hiciera algún comentario sobre el Felipe Ángeles, pero si han sabido no le pagan absolutamente nada, porque el comentario fue muy ácido de Luisito Comunica. Se ha puesto una reverenda revolcada, pero sobre la situación del aeropuerto, ¿no? Pero bueno, de eso tendremos que hablar en otra ocasión. Por lo pronto despedimos de las plataformas que toman nuestro mensaje para reproducir las respectivas audiencias, Belén. Pues hablando del Luisito Comunica y el aeropuerto, pues nosotros nos vamos volando también. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Torno al Dinero. Nos vemos mañana en punto de las 6. Haga de un excelente día y nosotros continuamos. Listo. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos a dar inicio a la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio, donde se refiere al asunto del señor general secretario que se ha despachado, los viajes a su esposa, a sus familiares políticos, a las amistades de su señora esposa, a sus ayudantes, en fin, mucha gente viaja a costa del erario público. De este asunto nos hablará seguramente, escribe Raimundo Rivapalacio. Esto es En Torno al Dinero.
con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La bonanza del general titula hoy Raimundo Rivapalacio su columna estrictamente personal que se publica en El Financiero y escribe: los hackeos a la información secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Pentágono empiezan a pintar un cuadro que en algún momento será un lastre y una preocupación para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval. Los hackeos revelan que el creciente papel otorgado por el presidente al ejército está causando fracturas importantes en las Fuerzas Armadas, que se abrirán más por la forma como el general de 4 estrellas empieza a ser exhibido como un hombre al que le gustan el dinero y los lujos, sin prestarle mucha atención al recato y la percepción. El dardo público más fuerte lo disparó este lunes una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Fábrica de Periodismo sobre los excesos del general con dinero del erario, a través del análisis de correos que se encontraron en los llamados Guacamaya Leaks. La investigación, dice Rivapalacio, bajo la firma de Ignacio Rodríguez Reina, expone viajes del general y su familia por Europa, el Caribe y Estados Unidos, viajando en aviones militares o comerciales en clase ejecutiva, junto con nutridas comitivas apoyado a su esposa y familiares, en algunos destinos turísticos y utilizando dinero de los contribuyentes para la recreación y el divertimento. Dice Rivapalacio que la revelación más inquietante a nivel institucional la hizo el sábado pasado The Washington Post, que descubrió una ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas mexicanas en los reportes secretos del Pentágono publicados en las redes sociales sobre el espionaje de Estados Unidos sobre sus aliados. Uno de esos informes mostró la molestia del secretario de la Marina, almirante Jorge Rafael Ojeda, por la nueva responsabilidad que le dio el presidente al ejército de tomar el control del espacio aéreo mexicano, quien como consecuencia ordenó limitar la cooperación y la información a la Secretaría de la Defensa Nacional. La difusión de información secreta del ejército, hasta antes de estas revelaciones, se había concentrado en reportes sobre la salud del presidente y viajes de su familia, análisis estratégicos sobre el crimen organizado y corrupción con políticos y espionaje de civiles, pero no se habían visto los excesos personales del secretario de la Defensa, cuya deferencia política y presupuestal de López Obrador hacia él tampoco había mostrado las consecuencias dentro de las... Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En la actualidad, la Feria de San Marcos en Aguascalientes es una de las más importantes del país, pues cada año presenta diversos artistas, tanto nacionales como internacionales, y podrás visitarla desde el 14 de abril hasta el 7 de mayo. Tendrá diversas actividades ideales para que las familias se diviertan y también con el propósito de atraer el turismo a la región, además de que en esta ocasión contará con la participación especial de su estado vecino, Guanajuato, con el fin de crear una unión. Uno de los mayores atractivos de esta emblemática feria es el Palenque San Marcos. Entre los artistas que se presentarán en este evento resaltan Pepe Aguilar, Edith Márquez, OV7, Lucero y Mijares, Carlos Rivera y Julián Álvarez, entre otros. Además de que contará con la participación de diversos artistas de talla internacional como Rod Stewart y Maluma. Bien, vamos ahora a ver qué es lo que escriben, de cuáles son los temas que escogieron los columnistas financieros en esta mañana, Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, refiere que hay quienes dicen que se está complicando tanto el financiamiento para la compra de las 13 plantas de Iberdrola que la operación podría descarrilarse, porque lo que se firmó es un memorándum de entendimiento y la empresa española no ha recibido aún el pago pactado. Mari Carmen afirma que López Obrador no se va a echar para atrás,
por lo que habrá que esperar a que el secretario de Hacienda nos informe claramente su esquema de financiamiento. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, se pregunta si la oposición podrá hacer la hazaña de cambiar las intenciones de voto para la presidencia de la República, entre las que se ven ahora y las que se hagan realidad en las elecciones de 2024. Reconoce que remontar una ventaja amplia es algo muy complicado, pero considera que el comportamiento de los electores y las realidades tecnológicas de un mundo hipercomunicado no lo hacen imposible. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que se publica en El Financiero, se refiere al juicio que llevan las herederas de Roberto Garza Sada, fundador de Grupo Alfa, contra Santander, banco que, lejos de allanarse a las resoluciones judiciales que ha ido perdiendo desde hace más de 2 años, se siguen blindando para la ejecución de la sentencia. Y Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, se refiere a lo que llama cuentas y cuentos chinos de Andrés Manuel López Obrador en salud, y entre otras cosas señala que a López Obrador le han vendido la idea de que el acuerdo que se firmó con la UNOPS para generar ahorros en la compra de medicamentos fue finalmente un fraude y que los llevó como gobierno a duplicar la inversión en la materia, lo cual es cierto, pero su gobierno no ha asumido el error. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, refiere que ayer Agustín Carstens, timón del BPI, puso el dedo en la llaga. Señaló que para evitar un régimen de alta inflación a largo plazo, no hay otra que mantener las tasas altas más tiempo del que se pensaba. Y hasta aquí un recuento de lo que escriben los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, Leti, gracias. Y antes de que se me siga pasando, muchachos, por favor, saquen los instrumentos, que es importante felicitar a una dama que está siempre trabajando con nosotros y que en apoyo a su esposo nosotros ni siquiera le pagamos, así es que un reconocimiento. Ale del Toro, esposa de Juan Núñez, mira más esa sonrisota. ¿Quién sabe qué habrás hecho en otra vida? Porque Dios te dio el privilegio de tener una esposa como Ale. Muchas felicidades, Alejandra, por tu cumpleaños, que estamos ciertos de que vas a tener una excelente jornada al lado de tu familia. Muchachos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, muchas gracias, felicidades. Ay, pues unas palabritas, ya que estamos haciendo el numerito, vamos a hacerlo completo, Juan. No, pues gracias por la felicitación para Ale y gracias a Ale por estar conmigo todos estos, híjole, ¿Cuántos llevan años? 42 años, si la memoria no, ya Ale me corregirá, pero alrededor de 42 años juntos. Desde el 83. Algo habrás hecho No bien, más. para que te aguanten 42 años. No más, y nos conocimos en el 78. Imagínate. Fíjate, nada más. ¿Te lo imaginabas, Belén? No, la verdad no me lo imagino para nada. ¿Te imaginas tú en una posición así, 42 años casado con el mismo? No, ya ni me alcanza la vida para eso, pero Casados menos, pero Casados duramos menos, pero 7 años de novios, 7 años de novios. 7 años Wow, estaban así desde el jardín de niños. Sí, claro, sí, obviamente. Desde el jardín de niños, imagínate. Bueno, pues hicieron la carrera juntos, ¿se hicieron novios ahí en la carrera? Sí, es correcto, a partir del segundo año de la carrera. Mira nada más, y desde ahí en adelante, para que vean, no sé si la náhuatl genera buenos comunicadores, pero buenos matrimonios sí. Sí, seguro. Es la mejor prueba. Muchas gracias. Felicidades, Ale, gracias. Gracias. Bueno, vamos ahora con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla en esta ocasión de algunos tips para las personas que tengan que enfrentar el reconocimiento o la notificación a Hacienda de que un contribuyente ha muerto. No le vaya a pasar lo que me llegó a pasar con el caso de mi padre, cosa que citaré después de escuchar a Sergio Sánchez. Teleauditorio, radioescuchas, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, a todos muy buenos días.
¿Se ha preguntado qué tantas situaciones debe considerar en la preparación y elaboración de la declaración anual del ejercicio 2022 de las personas físicas? Y que si no acude con un contador público calificado y actualizado, tendrá problemas para el caso de presentar una declaración complementaria de tipo dejar sin efecto declaración del ejercicio por defunción. Y esto el especialista lo llevará a cabo determinando si se presentarán declaraciones por defunción en uno o varios ejercicios, por lo que debe identificar en qué ejercicio se va a presentar la declaración dejar sin efectos. Posteriormente, en el aplicativo deberá acceder a presentar la declaración y en la sección Perfil del contribuyente deberá seleccionar el ejercicio a declarar, después del ejercicio por defunción, así como el tipo de declaración que obedece a ser complementaria y dejar sin efecto declaración, y después deberá realizar el cumplimiento correcto de la declaración anual. Por otra parte, si usted es arrendador, considere que esta información le será útil y el profesionista contable debe saber que para capturar la deducción correspondiente al impuesto predial en la declaración anual, el campo viene inhabilitado, por lo que debe corroborar haber presentado la declaración del ejercicio 2020 y 2021, en las que se tuvo que haber capturado la información correspondiente a las pérdidas de ejercicios anteriores, pendientes de acreditar, ya que en la declaración 2022 se prellena de los remanentes de pérdidas pendientes de aplicar que hayan sido manifestadas en dichos ejercicios. En este caso, de no haberlo realizado, debe efectuar dicha presentación y manifestar las pérdidas respectivas. La información se debe ver reflejada en 24 horas en caso de que no exista pago. De lo contrario, una vez reflejado el pago, la actualización se hará en 48 horas. No se olvide que mañana estaré con ustedes con otro interesante comentario de esta declaración anual. Soy Sergio Sánchez y le agradezco su atención. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Bueno, en algunos minutos más habremos de tener en este espacio, así lo espero, al doctor Klaus von Bobeser, quien es el responsable presidente de la International Chamber of Commerce México, hablando de la reforma administrativa. Y la verdad es que yo no le había prestado atención o mucha atención a la información derivada de ese tema y me dediqué a buscar información. Me parece que es muy delicada la información que tiene y las pretensiones que tiene esa reforma. Me pareció una buena idea presentarle a usted, porque seguramente usted, como yo, pues no tiene a la mano la reforma y no sabe exactamente cuáles son los contenidos. Y bueno, si la riego en materia de legal, pues ahí tenemos a Belén Aguilar, que es abogada, que bueno, cuando quiere le entra durísimo el asunto de los abogados. Y si digo alguna tontería me corriges, Belén, por favor. Claro ¿Cuáles que son sí, los claro. elementos fundamentales de la reforma administrativa? No están en orden, no están en jerarquía, simple y sencillamente los menciono para que no se me vaya, porque me pareció importante que usted lo conociera. Ahí están los datos, si eres tan amable, ahí está. Primero, bajo pretexto de fortalecer a la administración pública federal, se pretende hacer esta reforma administrativa. Fortalecer a la administración pública federal. Se crea un verdadero régimen de excepción como probabilidad si se llegara a aceptar. Aquí no se necesita una mayoría calificada, se necesita una mayoría simple. O sea, es muy probable que la bancada, que los legisladores de Morena saquen adelante esta pretensión de Andrés Manuel López Obrador. Se crea la figura de integración y reintegración. ¿Qué significa esto? Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría proponer la transferencia de personal y recursos financieros o materiales a la Administración Pública Central. Si está en Pemex, me los traigo a la Administración Pública Central con todos los trabajadores y me traigo esa maquinita que tanto me gusta y aquí hace falta también. O sea, puede mover tanto recursos materiales como recursos financieros o transferencia de personal a libre albedrío. Después se incorpora el principio de confianza en el sector público. Bajo ese principio de confianza en el sector público, usted debe de suponer que todo está o va a estar a todo dar y que el gobierno federal no se va a equivocar para nada. Podría pagarse
en algunos casos se podría pagar hasta más del 50% a un proveedor y establecer rutas de pagos discrecionales. Después, por ejemplo, se permitiría la recuperación de inmuebles por la vía administrativa, que yo ayer estaba jugando en otro programa de televisión, decía, Matanga dijo la changa, me gusta este inmueble, me lo adjudico, se acabó el problema y después vemos cómo pago, porque también más adelante está de que ponen límites a lo que pudiera pagar la Administración Pública Federal en caso de haber incumplido algún contrato y que sea sancionado, tiene límites de lo que pudiera llegar a pagar con respecto a la sanción correspondiente. Después podrían iniciar obras sin presentar el estudio de impacto ambiental, como se hizo en el Tren Maya y como se hizo también en la refinería de Dos Bocas. Se puede haber asignación por tiempo indefinido en prestación de servicios al sector público federal. Los contratos se pueden deponer o cancelar bajo argumento de interés público, incluidos los compromisos internacionales que haya adquirido México. Después, el Estado puede demandar a particulares y poner tope a las indemnizaciones del gobierno ante incumplimiento de contratos. También tiene el juicio de lesividad, que es un medio legal que pudiera revertir una resolución emitida por ellas mismas, por el propio sector público, a favor de participar, si considera contraria la ley y causa perjuicio al Estado. Es decir, si por alguna razón alguna parte del Estado condena al propio gobierno federal a cumplir con determinada sanción, este fallo se puede revertir bajo el paraguas de esta reforma administrativa. Después se pasa por alto convenios internacionales o tiene la posibilidad de hacerlo, puede deponer contratos firmados con anterioridad e implica poner en práctica una cláusula exorbitante, se llama así cláusula exorbitante, que según tengo entendido también se hizo el propósito de establecer esa cláusula exorbitante o se aplicó en Bolivia y Venezuela. Para que usted vea el alcance, a mí me parece que tiene pues pretensiones muy altas. Ya lo comentaremos con Belén Aguilar porque ya está aquí el doctor Klaus von Wobeser y no quiero ser pues grosero. Muchas gracias, doctor. Buen día. Muy elegante para ser tan temprano, ¿eh? Gracias por la invitación y con mucho gusto. Encantado. ¿Nos permitiría hacer una pausa? Sí, Una claro, pausa encantado de la comercial. vida. Por favor. Muchas gracias. En la pausa comercial seguimos leyendo la columna de Raimundo Riva Palacio y regresamos con el doctor. Claro, gracias. Gracias a usted. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Riva Palacio que se refiere a la bonanza del general. Y continúa. Estas nuevas informaciones permiten ver el quid pro quo del presidente con el general, detonando por el primer gran giro de López Obrador en sus promesas de campaña, cuando en lugar de regresar al ejército a sus cuarteles, los dejó en las calles y fortaleció sus labores en seguridad pública. La forma abyecta del general a todas las instrucciones del presidente, de acuerdo con funcionarios que lo vieron en las reuniones del Gabinete de Seguridad, y la prontitud a decir que sí a todo cuando otros miembros del gabinete mostraban reservas o dudas sobre las órdenes de López Obrador, le fue ampliando la confianza de quien la mide en razón de la incondicionalidad a sus deseos. El general Sandoval se empoderó a niveles insospechados. El mejor ejemplo de esto, por lo que significa, fue su alejamiento del general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia. Martínez, compadre de Sandoval, fue quien lo propuso para la cartera de secretario de la Defensa, a donde brincó pese a que era el general 22 en jerarquía. La confianza entre ellos, sin embargo, se fue deteriorando al punto que el director del CNI informó al presidente de las deficiencias y fracasos del ejército en materia de seguridad y como consecuencia, cuando menos de manera coincidental, Sandoval prohibió que la esposa de Martínez tuviera acceso al campo militar número 1, lo que se vio en Lomas de Sotelo como un quiebre en esa relación.
Está aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio en El Financiero. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Está con nosotros, ya lo anunciamos, el doctor Klaus von Bobeser, presidente del International Chamber of Commerce, a quien agradezco de nuevo muy especial. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo, como la inmensa mayoría de los mexicanos, desconocía algunos de los términos incluidos o algunas de las pretensiones que incluye la reforma administrativa y me fui de espaldas. O sea, dije, no es posible que se ponga o se pretenda poner el interés del gobierno por sobre cualquier ciudadano o cualquier empresa o cualquier convenio internacional. O sea, no es posible que tengamos la pretensión de llegar a extremos que yo no recuerdo haber tenido en México con ese nivel de desfachatez. Pero bueno, preocupa, supongo, en la parte sobre todo internacional y respeto a las inversiones y los compromisos y el Estado de Derecho. Ha de preocupar esto a los inversionistas que están incluidos en la Cámara que usted dignamente encabeza, doctor. Definitivamente hay una gran preocupación para los inversionistas que ya están y ciertamente hay una gran preocupación para los que puedan venir, porque el tema de los que ya están, bueno, hay medios de defensa, o sea, claramente gran parte de esta reforma es violatoria de la Constitución mexicana, pero también de los tratados de protección a la inversión que están celebrados con muchísimos países del mundo y también tratados de libre comercio. O sea, todos estos tratados prevén que el gobierno no puede cambiar las condiciones y las leyes que estaban en el país en el momento que se realizaron las inversiones. Entonces, por ejemplo, pretender que si México incumple obligaciones en estos tratados internacionales, simplemente ya no responda del pago de los daños y perjuicios porque reformó una ley interna, pues obviamente eso no va a surtir ningún efecto. El único efecto que va a surtir es el espantar a las nuevas inversiones que pueden venir con el nearshoring tan de moda, y México claramente está en una situación fantástica. Todos los países del mundo que quisieran estar donde se ubica México, por ser vecinos del país económicamente más importante del mundo. Y bueno, somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Hay una relación muy intensa y es lo que ha motivado el nearshoring. Pero esta reforma, pues, claramente lo que hace va a espantar a los inversionistas. Yo, la verdad de las cosas, creo que no va a prosperar, porque yo creo que tiene temas de constitucionalidad muy, muy serios, muy serios. Entonces, es muy probable que esta reforma también se vaya a suspender provisionalmente por la Corte, si es que llega a aprobarse en el Congreso, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pero sí creo que yo creo que no van a tener éxito con esta reforma. Quieren dotar de facultades al Estado que no se ven en ningún país del mundo. O sea, no lo sé si probablemente sí en algunos, probablemente en Cuba o en Venezuela, pero... Seguro, sí, seguro. Por eso están como están, por cierto. Exactamente. Lamentablemente. Entonces, yo creo que no es una mala noticia y claramente, aun cuando pase por este proceso legislativo, pues es una información que le da la vuelta al mundo. Son temas que ya están siendo analizados, no solo en México, en muchas partes del mundo. Y claramente las empresas internacionales están muy preocupadas porque ven a México como una gran opción. Tiene su ubicación geográfica, pero también la mano de obra mexicana es maravillosa. Las empresas americanas dicen que los trabajadores mexicanos en la industria automotriz, por ejemplo, pues, son mucho mejores que los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, tenemos la gente, tenemos la ubicación y tenemos la necesidad de esas inversiones. Y este tipo de leyes, pues lo único que hacen es ahuyentarlas, porque aparte el gobierno no va a ser exitoso en tratar de evitar las indemnizaciones que tenga que hacer,
cuando haya incumplido sus obligaciones. Claro, me imagino que ya como usted ya lo ha mencionado, doctor, ya ha trascendido y como una cámara que tiene la estatura o la complexión que tiene la International Chamber of Commerce, ya habrá recibido en específico llamadas de empresas que están o que quieren estar en nuestro país para decir, oye, ¿qué onda con esto? Porque, bueno, así se estila. Las empresas buscan a organismos de representación empresarial para pues, tratar de normar su criterio y tener información de primera mano. ¿Ya le han estado llamando empresas o otros organismos internacionales? Sin duda tuve una plática con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio a nivel mundial con sede en París, que manifestó su preocupación. Nosotros agrupamos a 40 millones de empresas en todo el mundo. Es la única organización empresarial que tiene representación, tiene un asiento en Naciones Unidas, junto con la Cruz Roja son las únicas dos entidades privadas que tienen representación en Naciones Unidas. Hay un vínculo muy cercano con la OECD, con la Organización Mundial de Comercio, con todos los organismos internacionales, y claramente hay comunicación muy activa en la Cámara, y pues claramente los agremados a nivel mundial que tienen intereses en México y que tienen, digo, hay los que están preocupados por los que ya están aquí y están preocupados los que quieren venir. Entonces creo que sí tiene un efecto negativo sin duda alguna. Yo ayer cuando estuve revisando dije, no puede ser, o sea, iba de asombro en asombro en asombro, decir, ¿cómo pretenden estas cosas? O sea, me imagino que para ustedes ha sido muy discreta la noticia de lo que se pretende, tomando en cuenta, y a mí eso me parece particularmente delicado, el que pudieran nuevamente poner obstáculos a lo que México ha firmado en los acuerdos, que no solamente es el TEMEC, en varios acuerdos. ¿De qué nos sirve tener tantos acuerdos con todo el mundo si estamos poniéndole piedras a todos y cada uno de ellos, comenzando por el TEMEC? Ese asunto es particularmente delicado, ¿no? El que puede no cumplir con los acuerdos o el que pretenda poner topes a lo que podría pagar como indemnización en caso que se demuestre que ha incumplido algún acuerdo firmado con anticipación. Claro, es que ahí también se vienen unas demandas multimillonarias. Porque, digamos, si hay una empresa porque se le puede revocar cualquier permiso, o sea, o sea, son concesiones, son permisos, todas las empresas operan con autorizaciones del gobierno federal. Claro. Entonces, si libremente se pueden revocar y la propia ley establece que no hay una indemnización por eso, porque hay un tema de utilidad pública o de interés público o de interés general, así de genérico definido, entonces pues, es el gobierno que dice por interés público le revoco la concesión o le revoco los permisos de agua. Entonces si se viene la planta de Tesla, hace una inversión de miles de millones de dólares y al día siguiente se dice, señores, pues y ahora, pues como no hay agua, te quito el agua. Bueno, entonces la inversión se hizo una promesa del gobierno que abría el agua, aunque sea solo para consumo, pero digamos, es un ejemplo. Pero cualquier permiso de cualquier tipo, un acceso a una vía férrea o a una carretera o una autorización para construir en un determinado lugar, todos son actos administrativos. Cualquier acto administrativo se puede revocar. La inclusión de las cláusulas en las concesiones de poder terminar en forma anticipada el contrato en cualquier momento. En fin, y es compleja la reforma. Son 23 leyes, o sea, analizar el alcance de la reforma es complejo. Es una reforma, incluso te podría tener mucho más impacto que algunos otros cambios que ha hecho el gobierno en otras leyes o en otras áreas de la economía. Doctor, ¿ustedes ya hicieron sentir al gobierno federal su preocupación respecto a esto? Bueno, nos hemos pronunciado y básicamente nuestra preocupación fue al Congreso de la Unión, o sea, a la Cámara de Diputados y de Senadores, alertando de la preocupación que hay
y de las consecuencias. Y digo, habrá que ver, esperemos que no pase, esperemos que en el Congreso haya... Porque necesitan nada más mayoría simple, ¿eh? No es calificado. Es correcto. Ahora, sí obviamente habrá, seguramente habrá también cualquier afectado pues, podrá demandar la inconstitucionalidad de esta reforma y sin duda alguna la Corte pues, ha tenido un papel importante y bueno, vemos con buenos ojos que la Corte ha actuado de forma independiente y pensamos que podría parar esta reforma tan dañina para todos. A dialogar, al menos cruzar algunas consideraciones con respecto a la secretaria o la Secretaría de Economía, estratégicamente se podría hacer o se podría pensar de parte de ustedes. Sí, porque tenemos buena relación con Raquel Buenrostro, con ella tuvimos mucho contacto cuando era la jefa del SAT, y yo creo que sin duda alguna estamos muy abiertos de platicar con ella y de manifestarle nuestras preocupaciones. Creo que es una persona inteligente, la secretaria, y creo que habrá que medir las consecuencias que puede tener, sobre todo cuando México requiere realmente estas inversiones para crecer, y realmente ahí se dan en México todas las condiciones para que se venga toda esta inversión del nearshoring. Claro, hombre, chillón. Claro, ¿usted se le esperaba, doctor? La verdad no, la verdad es que nunca había visto una iniciativa como esta, ¿no? O sea, es así de si no. Yo creo que es probablemente porque ha habido afectaciones, puede haber, digo, todo el tema en la industria energética que fue muy serio, toda esta contrarreforma, digamos, y que ha generado tantos problemas. Claro, el sector energético de las energías renovables es importantísimo, pero creo que esta tiene un alcance mucho mayor, porque esta afecta a todos. O sea, no hay quien se salve, porque no hay una empresa que no opere con alguna autorización gubernamental. O sea, toda la actividad económica está muy ligada en todos los países del mundo a los gobiernos. Entonces, de ahí que hay esa gran preocupación. Pues, y por último, doctor, ¿sería posible pensar en que la International Chamber of Commerce, al igual que otros organismos del sector privado, pudieran hacer un pronunciamiento a consideración al gobierno federal para que revise bien y tomando en cuenta que esto pudiera de ser autorizado, o sea, una especie de exhorto al sector público para que, bueno, al gobierno federal para que tome en consideración sus puntos de vista? Sin duda, pero yo creo que todo el sector privado ya se ha pronunciado. O sea, yo creo que los organismos del sector privado, Consejo Empresarial, ya se pronunció. Entonces, sin duda alguna, creo que tenemos que conjuntamente como sector privado manifestar preocupaciones, porque no hay duda que hay un riesgo muy importante. Esperemos que esto no prospere, pero de todas maneras le agradezco de manera muy especial que esté aquí en su casa y próximamente crucemos alguna consideración con respecto a cómo va evolucionando este tema. Doctor, le agradezco mucho que esté aquí. Muchas gracias por su invitación, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, el doctor Klaus von Boves. Espero haber pronunciado correctamente su apellido. Sí, gracias. ¿De qué origen es el apellido? Alemán. Pero ¿Y usted sabe alemán? Sí, Obviamente, ¿verdad? Preguntas tan babosas. ¿Con qué preguntas tan babosas acabo terminando la entrevista? Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ya lo vio usted, importante el asunto, ¿verdad, Belén? Así es, súper importante. Y ahorita que estaba hablando el doctor, justamente estaba pensando en algo. Creo que no es casualidad que además ahorita no haya un INAI que nos revele situaciones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta cláusula de principios de confianza donde tú decides con cualquier cosa a cualquier persona darle dinero y no hay nada que te fiscalice, todo te lo permite y tampoco hay nada que lo transparente incluso.
¿Por Sí, qué? sí, Pues sí. porque quiero, porque se me ocurrió y porque así es. Por ejemplo, fallamos en el panel, fallamos en los paneles, ¿no? Fallamos en los paneles internacionales del TEMEC. Ellos, o sea, el gobierno determina hasta cuánto tiene deseos de pagar, así de sencillo, ¿eh? No, te voy a demandar por esto, pues yo nada más te voy a pagar esto, ¿cómo la ves? O sea, él puede decirle, ¿sabes qué? Me gustó tu planta eólica, ¿eh? Muy bonita. Y me la quedo. Vente para acá. Sí, pues sí. No, simplemente por interés público. Se acabó el interés público, ¿no? Sí, y Es por un interés argumento público amplio. está a la venta, no la quiero vender, pues ni modo. Y te la Pues pago no. cuando yo quiera. ¿Para cuánto? Sí, Pues de lo que yo quiera, de lo que a mí se me ocurra, ¿no? Y eso sí, está para bien o para mal de la empresa. Es decir, también podría prestarse a favorecer a algún sector en específico o sí, desfavorecer a otro, sí, no, como el está. gobierno se le antoje. Me decía que el juicio el juicio de lesividad es un medio legal. Hasta me puse a estudiar para que veas por qué. Sí, ya vi. Lesividad, medio legal que pudieran revertir, que permite revertir con una resolución emitida por ellas mismas a favor de un particular. O sea, si la Suprema Corte de Justicia determina una decisión que favorezca a un particular en contra de un hecho de gobierno, del gobierno federal, pues lo puede revertir. No, así no es así, es cosa, y lo voltea. O sea, no hay nada más. No hay nada más alto que el gobierno federal. O sea, el gobierno por sobre los ciudadanos y por sobre las empresas, por sobre cualquier particular está el interés del público. Contraviene todo Estado de Derecho. Fíjate que justamente en la parte jurídica hay una parte que se llama obligaciones, donde las partes pues están constreñidas a cumplir las obligaciones que están puestas en los contratos. ¿De qué serviría entonces que cualquier persona o cualquier jurídica, persona moral o física, hiciera un contrato con el gobierno? Si el gobierno en cualquier momento puede hacer o Pues, deshacer, ¿de qué sí. serviría entonces? No, el asunto está delicado. Ya hablaremos con Pablo Álvarez y Casa, que siguen en turno. Hacemos una pausa y regresamos. En la pausa comercial vamos a dar inicio a la columna de Sergio Sarmiento, que nos habla de los daneses. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Lo había escuchado. ¿No? No. Para mí es casi clásico. A ver, Leti. Ríen los daneses, titula hoy Sergio Sarmiento su columna Jaque Mate, que se publica en Reforma, y escribe: este 15 de abril el presidente López Obrador declaró: se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, y dicen, ja, 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 se ríen. Bueno, no saben que soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. Ya lo pensé bien. Va a ser mejor que el de Dinamarca. Dice Sarmiento, no es la primera vez que AMLO dice que nuestro sistema de salud será como el de Dinamarca, o mejor. En su mensaje desde el Zócalo del 1 de diciembre de 2018, el día de su toma de posesión, prometió que a mediados del sexenio habrá un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos. El 23 de mayo de 2019 declaró: vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. El 16 de enero de 2020 prometió: el 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud con normalidad, como los sistemas de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido. No se ha preocupado por la falta de cumplimiento de sus promesas. El 27 de diciembre de 2022 simplemente echó para atrás la fecha. El próximo a más tardar a finales ya tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy. Ya estamos de regreso. Esto es
En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La actividad turística de Guanajuato ya se encuentra lista para aprovechar la movilidad de las personas que está generando el nearshoring, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo, Juan José Álvarez Brunel. Álvarez explicó que más allá de generar una nueva campaña turística, lo que estarán reforzando es aumentar la promoción de su cartera de productos turísticos e infraestructura en los centros industriales de la entidad, partiendo del punto de aprovechar la vocación automotriz que se tiene en el estado. Estamos partiendo de la experiencia que tenemos en el turismo de negocios, precisamente por todas las empresas que ha traído el Estado y sus políticas públicas, por lo que se han logrado aterrizar a más de 650 empresas transnacionales en los últimos 10 años, y es que buscamos detonar más el turismo, detalló el secretario de Turismo de Guanajuato. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Pablo, ¿de qué nos vas a hablar? Buenos días. Pues mira, hoy salió el indicador oportuno de la actividad económica. Sí. Sale bastante bien. Es un indicador para el mes de marzo. Y nos daría un crecimiento de 3.9 en el primer trimestre. Este dato lo va a sacar INEGI a finales de mes. Es un indicador muy experimental. Ya hemos dicho que de repente este indicador no nos ayuda mucho, pero lo que está planteando son tres cosas. La primera es que la economía está más fuerte de lo que pensábamos los economistas. La segunda, que a pesar de ello la economía se está desacelerando. ¿Qué quiere decir esto? Que está creciendo porcentualmente menos. El dato de marzo fue 3.6, menor que 4.2 en tasa anual de febrero. Y la tercera cuestión que nos dice es que el comportamiento también es un poco errático, ¿no? En el sentido de que si uno ve la gráfica del índice, pareciera ser que el índice ya no está creciendo con fuerza. Eso como lo vemos con el crecimiento mensual. El crecimiento mensual fue apenas de 0.1% contra 0.7% de febrero. Tendríamos que esperar más meses para ver si estas tendencias se consolidan, pero pareciera ser que la economía de México está siguiendo el comportamiento de Estados Unidos, ¿no? Está muy relacionado, ¿ah? Sí, una tendencia a la desaceleración. Todos aquellos que decían que estamos desacoplándonos de Estados Unidos, pues es más un wishful thinking, ¿no? En realidad estamos muy amarrados al dinamismo de la economía de Estados Unidos. Pero cuando crece Estados Unidos no está creciendo México en la misma proporción. Hemos estado a veces creciendo más, a veces creciendo menos, pero la tendencia más allá de la coyuntura del corto plazo es muy similar. O sea, las dos economías están muy integradas. De tal manera que la preocupación que tenemos siempre es si va a haber recesión en Estados Unidos o no va a haber recesión en Estados Unidos. ¿Tú crees que sí o no? Yo creo que sí. El efecto de las tasas de interés de manera rezagada va a terminar por afectar el desempeño de Estados Unidos, pero el efecto ha sido más rezagado de lo que se pensaban. Los expertos piensan que, bueno, Wall Street entrevistó a una serie de expertos, piensan que va a ser a finales de año. Bloomberg también tiene su propia encuesta y están más o menos en la misma tesitura, pero creen que va a ser una recesión muy ligera. Digamos, esa es la buena noticia, ¿no? Que si va a haber una recesión, puede ser una recesión no tan brusca como la que tuvo la economía en 2008-2009, ¿no? Oye, a ver, de que nos pega, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque le quita dinamismo a las exportaciones. Y eso reduce el nivel de crecimiento de México. O sea, no es posible pensar en que Estados Unidos caiga en recesión y México no lo haga. Es muy difícil. Tendría que haber una fortaleza muy fuerte del mercado interno. Cosa que no está. Y eso creo que no hay tal fortaleza, ¿no? O no da para tanto.
Ya. Pues tú le esperas la recesión en Estados Unidos hacia finales de este año y México hacia principios del siguiente. Yo creo que estaríamos en un panorama muy parecido, tal vez un poco después México, pero igual puede ser muy simultáneo, Eduardo. Sobre Híjole, todo porque imagínate. nos estamos metiendo ya en un año de cambio de gobierno. Exactamente. O sea, acordemos que en México el cambio de gobierno se adelantó. El nuevo gobierno toma posesión el 1 de octubre del 2024. Sí, exactamente. O sea, ahí eso iba, tanto a Estados Unidos como a México nos tomaría la recesión en un año electoral. Sí, ahora Estados Unidos, su proceso electoral es en noviembre. El nuestro va a ser en junio. Sí. Entonces los tiempos también ahí son un poco distintos, pero las dinámicas son muy diferentes. En México los aspectos electorales afectan más el desempeño de la economía que en Estados Unidos. Oye, no quisiera agradecerte tu participación esta mañana sin tomar en consideración tu punto de vista con respecto a la reforma administrativa que pretende el gobierno. Pues mete mucha incertidumbre y sobre todo hay un tema que preocupa mucho, que si las reglas del juego no están claras y tú me las vas a modificar, entonces yo ya voy a repensar si invierto en México o si mantengo mis recursos en México. O sea, no solamente pensar en la nueva inversión, sino que alguna de la inversión que está aquí se puede ir, ¿no? Entonces, esto es como, para mí creo que es una decisión no bien pensada y más afianzando una rectoría del Estado mal entendida, ¿no? Sí. Sí, esa es una muy buena definición, una rectoría del Estado mal entendida y mal ejecutada. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Eduardo, y buen día al auditorio. Gracias, buen día. Saludo hasta Buenos Aires, Argentina, a Juan Carlos Balda. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Lalo? Buenos días a todos. Un gusto acompañarlos, como siempre. Yo no sé si se pueda participar del audio, del video y el audio sé que no. Del audio, no sé si valdrá la pena arriesgarme a pasar parte de un audio que yo compartí con Juan Carlos Balda en la semana pasada, que habla de un tipo que verdaderamente, nada más le dejo así como de segunda mano, escúchelo, no me quiero arriesgar a que lo ponga y después las redes sociales, a pesar que yo diga que es un post que yo recibí o que yo aprecié de la plataforma TikTok, si ellos no distinguen que yo di crédito, nos votan en Facebook, nos hacen un desmerequetengue y no quiero arriesgarme. Escuche usted el audio de un mensaje de un argentino a su vicepresidenta. A ver, va. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. Usted y su esposo hicieron retroceder a este país como nunca antes. A mí me avergüenza que hayan manejado este país ante la genuflexión y la cobardía de casi todos. En fin, ese es, además le digo, nada más ese es el comienzo del recadito que le deja. Ay, te pregunto, Che, ¿ese es el ánimo? ¿Así está el ánimo de los argentinos hacia su economía y hacia sus autoridades? Primero te aclaro algo. La persona que graba ese audio, que no es reciente, pero que es absolutamente real, vigente, sí. Es uno de los periodistas más importantes que tiene la Argentina, que se llama Jorge Lanata. Es el periodista que domina el prime time de la televisión los domingos a la noche y que marca agenda política en la Argentina. No es cualquiera la persona no que es cualquiera. eso. No es cualquiera. Y realmente sí refleja, por supuesto, el ánimo
y la visión de una gran parte de la sociedad argentina, que es lo que hace que no se avisore en las elecciones del mes de octubre de este año que el oficialismo esté con posibilidades de renovar su mandato. No. O sea, No. porque siento a la ciudadanía argentina profundamente molesta con sus autoridades. La ciudadanía argentina está molesta con lo que uno de los candidatos llama la casta política. O sea, ya es independiente del partido, porque lo que la gente siente es que más allá de los colores, hay algo que no cambia y que es lo que hacen los políticos cuando toman el poder. Entonces, eso es lo que genera desazón. Hoy en día en la Argentina, el punto más alto, nosotros tenemos más de 100% de inflación anual, pero Sí. el punto más alto y el reclamo más importante de los ciudadanos argentinos está por el tema de la seguridad, está por el tema del narcotráfico, Uf, está por el tema de la salud y de la educación. ¿ya les llegó? Y mucho, y mucho. Hay una ciudad en el interior que es Rosario, que sería prácticamente Sí. la tercera o cuarta ciudad del país, que prácticamente está copada por el narcotráfico. La cantidad de asesinatos son récord todos los meses y la gente está pidiendo incluso la intervención del ejército o la gendarmería para poner orden en ese lugar. Válgame Dios. Bueno, eso es en Argentina, ¿eh? Y Argentina no está acostumbrado a tener, o sea, a lo mejor las crisis sí, pero Argentina no era una nación pobre, de pobres, ¿eh? Ahí No. el más pobre era clase mediero aquí en México, ¿eh? No, pero lo que tiene está muy vinculado con con el audio que vos ponías, que es lo que se instaló fue una cultura de clientelismo político que generó que una gran cantidad de gente dependa del Estado a través de ayuda social Uy, ¿dónde y, viste esa película? Esa película ya la vi. y se desalienta la dignidad del trabajo, la costumbre de trabajar. Es más fácil esperar. Vos fíjate que hay una frase que la dijo Eva Perón hace ya, por supuesto, mucho tiempo, que ahí donde hay una necesidad nace un derecho. O sea, es el derecho a pedir que el Estado te cubra esa necesidad, cuando en realidad uno podría suponer que lo que nace, cuando hay una necesidad, nace también el desafío de superarla, de buscar alternativas, de generar propuestas. No. Nace el derecho a pedir que alguien se tiene que hacer cargo. Y entonces la ciudadanía pierde ese rol activo y pasa a depender de los políticos. Y entonces, cuando tienen a la masa de votantes Sí. en la mano, con dependencia económica, es mucho más fácil llevarlos de un lado para el otro. Bien, hacemos una pausa y vamos con tu comentario de esta ecuación. ¿Cómo Muchas no? gracias, gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Sergio Sarmiento que titula hoy Ríen los daneses. Y continúa que ayer el presidente retomó el tema de salud y afirmó: vamos a cumplir con el compromiso de que este año tengamos un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca. Al presidente no le gusta viajar al extranjero, recuerda Sarmiento, lo ha hecho muy poco. No podemos culparlo por no conocer el sistema de salud de Dinamarca o el de Canadá, pero uno supondría que sus subalternos encargados del sistema de salud le darían información. En varias ocasiones, por ejemplo, López Obrador ha declarado que lo que caracteriza al sistema de salud de Dinamarca es que es gratuito. Por eso, cuando prohibió los copagos por medicinas, dijo que había logrado que el sistema mexicano fuera como el danés, pero está equivocado. En Dinamarca, las medicinas se cobran, aun cuando un porcentaje puede ser reembolsado.
Ni el sistema danés de salud ni ningún otro es gratuito. Lo que cambia es quién paga y cómo. Los contribuyentes sostienen el 84% del sistema danés con impuestos regionales o locales, pero el resto es privado. En Dinamarca hay hospitales públicos y también privados, pero no un gran sistema burocrático como los del IMSS o el ISSSTE. Los médicos son privados y cobran por sus servicios. También hay aseguradoras privadas que cubren gastos adicionales. Los pacientes de más de 18 años deben pagar por sus medicinas. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna de Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Bien, Che, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Lalo. Hoy vamos a hablar sobre las claves para formular bien nuestros objetivos y lograrlos. Todos conocemos, porque lo vivimos, que en las pymes somos expertos en trabajar. Comenzamos los días muy temprano y los terminamos bien entrada la noche. Corremos continuamente de un lado al otro buscando solucionar problemas y tratando de cumplir con todos y con todo. Pero ¿alguna vez nos preguntamos si no hay un mejor modo de trabajar? Seguro que existe. Existe y consiste en planificar para salir de las urgencias, y eso implica definir objetivos que nos permitan anticiparnos a los problemas. Es de suponer que nos ponemos objetivos porque tenemos unas metas que queremos alcanzar, y los objetivos van a ser esos peldaños que nos van a ayudar a alcanzarlos. Pero definir objetivos no es algo tan simple como pensar qué es lo que nos gustaría lograr y nada más. Existen ciertas condiciones que debe cumplir y aspectos que es preciso definir para que los objetivos realmente nos sirvan en este subir nuestra escalera hacia lo que queremos. Vamos a ver algunos. Primero, nuestros objetivos deben ser formulados en positivo. Tenemos que formular nuestro objetivo diciendo a qué aspiramos y no lo que no quieres. Muchas veces nos descubrimos a nosotros diciendo no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Esa formulación no es válida, porque al contrario de las cosas que no quiero, puede ser una infinidad de alternativas. Y nuestro cerebro tiene por costumbre no escuchar el no que va por delante de la formulación. Por lo tanto, empecemos nuestra redacción diciendo lo que realmente queremos. Además, debe ser concreto nuestro objetivo. Es también frecuente cuando hablamos de lo que queremos decir cosas del tipo, quiero sentirme mejor, quiero ganar más dinero. Es un comienzo, es cierto, pero es demasiado ambiguo, ya que, ¿qué es sentirse mejor? ¿Cuánto sería estar mejor? ¿Comparado con qué? Nos va a ser difícil medir el cambio y saber en qué punto estamos en el proceso y hasta dónde hemos llegado con esa indefinición. Es mejor decir algo del estilo, quiero poder disponer de la tarde libre 2 veces por semana para dedicarla a caminar. Ese es un objetivo claro y es un objetivo que es fácil de poder analizar y controlar, que es el tercer punto que debe tener como característica el objetivo. Debe ser controlable, porque otro error frecuente que solemos hacer a la hora de formularlos es pedir cosas que no están en nuestras manos. Si yo digo, quiero que mi cliente esté satisfecho, tengo que ser consciente que aunque yo puedo hacer algo para conseguirlo, hay una parte de esa decisión que depende de otra persona, el cliente. Si dejo la consecución de mis objetivos únicamente en manos de otras personas, corro un gran riesgo de acabar decepcionado. Tal vez yo pueda querer que mi cliente esté satisfecho, pero a la hora de ponerlo como objetivo, es mejor que ponga solo aquello
sobre lo que realmente yo puedo operar. Por ejemplo, cómo hay que atenderlo, cómo debemos cumplir los compromisos asumidos, cómo respetaremos la calidad, cómo vamos a buscar ser más competitivos. Porque el resto no está en nuestras manos. Además, el objetivo tiene que ser realista. No se trata solamente de no poder tener grandes aspiraciones, pero es mejor que los objetivos que me ponga estén a mi alcance, aunque sea con esfuerzo. Si la meta final es muy lejana, es mejor que empiece con metas más cercanas, que me puedan satisfacer mientras no alcanzo esa otra meta más lejana. Hay una norma, cuando la meta es muy alta o es muy lejana, tendemos a procrastinar y a pensar que siempre va a haber tiempo para cumplirla. Entonces, por ejemplo, si quiero tener una titulación universitaria, puede ser una meta adecuada, pero es mucho más satisfactorio y más lógico marcarme una serie de asignaturas para aprobar por año y disfrutar de esos aprendizajes y dejar la meta de la titulación como un objetivo final. Además, el objetivo debe ser temporalizado. Todos hemos oído hablar de los propósitos que nos hacemos en enero, cuando comienza el año, para abandonarlos en la mayor parte de las ocasiones en febrero. Cuando me pongo una meta, debo pensar en cuándo voy a empezar, cuánto tiempo le voy a dedicar y, en la medida de lo posible, en qué lapso de tiempo, aunque sea aproximado, tendría que haberlo conseguido. Por supuesto que sobre la marcha van a venir reajustes si son necesarios, pero nosotros partimos de un plan calendarizado y así evitamos el riesgo que siempre va a dejar, el riesgo que tiene esa gente que se propone, siempre mañana voy a dejar de fumar. Y por último, debemos implicarnos emocionalmente. El objetivo nos debe hacer sentir algo cuando pensemos en ello que queremos conseguir. No basta con que sea algo que esté en la cabeza. Hay que sentirlo en el cuerpo y en el corazón. El objetivo nos tiene que sacudir por dentro. Los objetivos mentales son, en la mayoría de los casos, especulaciones, pero no verdaderos deseos, esos que nacen de lo más profundo de nuestro ser y que nos impulsan. Para que llevemos a cabo los objetivos, entonces lo primero es que tiene que haber una motivación verdadera y que además sea algo que quieres realmente y no solamente algo que piensas que quieres. No basta además con que sea un deseo de algo que nos gustaría conseguir. Tiene que haber un firme propósito de llevarlo a cabo, aunque suponga cambiar de hábitos y hacer un esfuerzo. Y hacerlo incluso por un periodo de tiempo prolongado. Si se dan estas condiciones y además cumplimos con estos consejos, estamos en muy buen camino para lograr nuestros objetivos. Gracias. Al contrario, Che, muchísimas gracias. ¿Dónde se pueden comunicar contigo para algún consejo, algún punto de vista? Me pueden ubicar en las redes sociales como Grandes Pymes o en mi correo personal jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias, Che. Permanece con nosotros. Abrazo. Vamos a una Sí, pausa. ¿cómo Tenemos saludos, a los saludos, me imagino, atrasados. Hemos hoy hecho pocas sesiones de correspondencia a los saludos del público. Sí, tenemos saludos a los saludos de Joaquín Veloz Arellano, nos da los buenos días. Manuel Licea le pregunta a Leti, nos da los buenos días y le pregunta a Leti que si tiene buenas noticias sobre sus estudios y que espera que sí y que haya buenas noticias. Leti. Todavía no, apenas los voy a recoger hoy, pero yo les comento. ¿Por qué No. te tardas tanto? No, es que tuve un Una situación problemita, especial, sí. sí, Bueno, por la que pues, no he podido recogerlos. ok, ya. Pero ya muchas recoges. gracias por preguntar. Ok, gracias. Sí, muchas gracias. Pues Raúl Chávez Zamudio también nos da los buenos días y como siempre, Dios contigo también. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben. También desde YouTube nos escribe Héctor Velázquez, Alberto Vargas nos da los buenos días desde Ciudad Satélite. Alberto Ortega Pascual, muchísimas gracias, un abrazo. A José Luis Chávez también por acá nos escribe y José G. Magallón nos desea un excelente martes y también nosotros les deseamos a todos ustedes un excelente Saludos, martes. hacemos una pausa y regresamos con más. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
periodista muy connotado. Sí, sí, y eso es de lo más liviano que escribió, ¿eh? No me digas. Sí. Listo, Lalo, pues vamos a leer a Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero y dice, los dos maestros del presidente, escribe, hay dos hombres del gabinete, los que se consideran maestros de Andrés Manuel López Obrador. Los conoció hace décadas, siendo el presidente un joven político, y ellos, de más edad, le dieron la oportunidad de trabajar en el gobierno priista y le enseñaron de política. Coincidentemente, estos dos maestros han metido en graves problemas a su alumno. Valdemar Hernández, el que acaba de llevar a la desaparición a Financiera Rural, fue el primer jefe de López Obrador en el gobierno. Fue subdirector coordinador del Centro Indigenista Chontal del Instituto Nacional Indigenista. López Obrador fue el delegado de Tabasco. Esa chamba le dieron tras haber hecho campaña por Carlos Pellicer en el estado. 40 años después, López Obrador le devolvió el favor a Valdemar Hernández y lo puso al frente de Financiera Rural, encargada de otorgar créditos al campo. Loret sigue y continúa. La semana pasada se anunció que Financiera Rural quedaría desmantelada. En su conferencia mañanera, López Obrador de nuevo parloteó sobre que la corrupción del pasado, las tranzas, etc. Pero no dijo la verdad. Y Loret señala, Valdemar Hernández tomó la Financiera como una cartera vencida del 10% y ahora la tiene en un 40%. Insostenible, dice Loret. Si hay alguna irregularidad que investigar en Financiera Rural, tendría que empezar por hurgar en este sexenio. Hasta aquí parte de lo que escribe Carlos Loret de Mola en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Interjet, empresa fundada por la familia alemán y comprada por Alejandro del Valle, fue declarada oficialmente en quiebra por un juez, mismo que ordenó el rebate de los bienes de la aerolínea con el objetivo de cubrir los adeudos que la firma tiene con sus acreedores. De acuerdo con la sentencia emitida el 4 de abril, el juez de distrito en materia concursal declaró como abierta la etapa de quiebra, esto luego de un concurso mercantil que no concretó la reestructura de la línea aérea sobre la que pesan adeudos por más de 40,000 millones de pesos. Interjet, que dejó de volar en diciembre de 2020 y se declaró en huelga el 8 de enero de 2021, dejó a más de 6,000 colaboradores sin su fuente de trabajo. Con la resolución del juez, se ordenó la venta de los bienes, por lo que los trabajadores podrían recibir al menos un porcentaje de lo que la aerolínea les debe. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos, asunto de la diabetes, algunas creencias erróneas o equivocadas con respecto a este padecimiento, Belén. Así es, Lalo, justamente hablando de las redes sociales, hay muchísima desinformación, pero también hay información y algunas de ellas pues nos confunden, pero de alguna manera me encontré con unos jóvenes médicos Cápsula MX que ellos nos contaban o nos hablaban de algunos mitos y realidades, los cuales pues sí quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son los mitos y las realidades de la diabetes? Pues ahí les va. El primer mito de la diabetes es que esta te da porque te sube la insulina. Y esto es todo lo contrario, ya que hay una disminución de esta o deficiencia de ella. Ello, pues en términos sencillos, claro está. Tampoco es que se eleve el azúcar en sangre, más bien tienes glucosa alta y esto es distinto. Y pues ahí hay que invitar a todas las personas al subir el nivel de la educación. Número 2, decir que la diabetes se te declara, a nadie se le declara ni le parece de la nada, o se te da porque tuviste un susto o un enojo o un disgusto. Más bien lo que sí es posible es que a raíz de una situación estresante, pues entonces esta se manifiesta más fácilmente, pero la diabetes ya estaba ahí desde antes. Mito número 3, la diabetes no se hereda. En tu familia hay un historial de diabetes, pues sí, entonces es un factor de riesgo, o en su caso, es un componente genético que te predispone, pero no es algo como que se herede, no es como que te esté traspasando una propiedad a tu familiar, ya que con hábitos sanos puedes contrarrestar la enfermedad.
por lo que es indispensable que sepas que ciertos tipos de diabetes, como la diabetes tipo 2, es la más común y la más frecuente, y en la mayoría de los casos esta está asociada con una pésima alimentación y una falta de ejercicio, por lo que estos dos factores son como, pues sí, la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Así que come bien, aliméntate bien, haz ejercicio. Mito número 4. Bueno, este no es más que mito, este es una realidad más bien, y dice, en el mundo hay 425 millones de personas en el mundo diagnosticadas, y de estas solo el 50% previene las complicaciones, por lo que hay que sí tomar previsiones, ya que esta enfermedad acaba con tu cuerpo a lo largo de los años, afectando otros órganos como la vista, los riñones, el corazón, el cerebro. La diabetes no se cura, pero sí se controla. Número 5. La insulina no te deja ciego. Eso hay que aclararlo. La insulina no te deja ciego. Tampoco te pueden dar insulina en té. Algunas personas tienen esta creencia. Así que no te fíes con los chismes de vecindad donde las señoras de los gatos dicen que hay otros remedios, aún caseros. Muchas veces la pérdida de visión tiene más que ver con el descontrol de la enfermedad y no con la insulina. Número 6. La clasificación de la diabetes no es insulinodependientes o no insulinodependientes, ya que los tipos de diabetes se clasifican en 4 tipos, que es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional u otro tipo de pacientes con diabetes. Y todo se debe de monitorear en la glucosa. Y por último, cuando hablamos de personas que tienen diabetes, no se dice el diabético, ¿no? Ya que eso es despectivo. Uno no va por la vida hablando de personas que tienen cáncer y dices el canceroso, ¿no? No dices Sí, bueno. alguien con lepra, no le dices, ahí viene el leproso, ¿no? No, cuando alguien padece SIDA no dices, mira el sidoso, eso es totalmente despectivo. Así que reafirmemos y confirmemos no una falta de respeto hacia ellos, como es una persona que tiene esta enfermedad o tiene el padecimiento, que puede ser totalmente distinto, ¿no? Hay varios mitos que podría hablar en un segundo momento, pero pues bueno, el gasto de salud en todo el mundo, bueno, en México sobre todo es del 34% y solo se va en diabetes, ¿no? Entonces del 100% el 34% se va en diabetes. Así que también hay un gasto importante en nuestro país, así que a cuidarse, alimentarse sanamente y hacer ejercicio y acudir a su médico. Ahí está la. Sí, y es importante, la verdad, porque es un padecimiento silencioso que avanza. Ya cuando se te da uno cuenta, ya está bastante consumido o alterado el organismo. Muchas gracias, Belén. Gracias, Lalo. Bueno, yo creo que ya llegó el momento de despedir. Che, muchas gracias por haber estado con nosotros y quedarte a la despedida del programa. Un gusto, Lalo, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Belén, por favor. Nos despedimos agradeciendo como siempre su presencia con nosotros en Torno al Dinero, y en nombre de todos mis compañeros les damos las gracias y le deseamos que haga de este un excelente día. Adiós. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.